tardes, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor por la nueva oportunidad de poder compartir este tiempo de alabanza y también del estudio de la palabra del Señor. Antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración, así que les invito si me acompañan. Padre Santo, damos muchas gracias al Señor por este nuevo día, esta nueva semana que tú nos permites comenzar, y qué bueno, Señor, que podemos compartir este tiempo de alabanza y también del estudio de tu palabra, Señor. Quieras tú que sea de bendición para cada uno de nosotros, para nuestras familias, nuestros amigos y hermanos en la fe, y que también, Señor, todo esto que se haga y se diga aquí sea para honrarte y glorificarte solamente a ti. Padre Santo, ante ti queremos dejar este tiempo, Señor, que sea todo, Señor, para tu honra y tu gloria, y que tú cuides a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, donde quiera que ellos se encuentren, y que, Señor, estés dando la oportunidad que las almas puedan escuchar, aquellas que aún están sin Cristo, quieras tú revelarte a ellos, oh Señor, y ellos también puedan conocer de tan grande salvación. Padre amado, dejamos estas cosas en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 24 en adelante, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, vamos a tomar un tiempo para la alabanza, y algunos de ustedes conocen muy bien este himno que vamos a entonar, 365, que mi vida entera esté. Dios, mi voluntad, y haz la tuya.
Amén, hermanos. Les voy avisando que vamos a tener un hermoso tiempo de la palabra del Señor, como todos los domingos. Nuestro hermano Diego ya está preparado para ello, así que en minutos nada más vamos a compartir el mensaje del día de hoy, pero vamos a cantar un himno más, que es el 230, Grande es tu fidelidad. 230, grande es tu fidelidad. Así en la pantalla, pero si tiene su Biblia es más fácil, búsquela. Le vamos a dar tiempo a nuestro hermano Diego, por favor. Vamos a prender esta luz. Ahí está, hermano Diego. Buen día nuevamente, hermanos. Buen día. Les invito a ir buscando en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ir terminando el día de hoy, si Dios así nos permite, este capítulo de Primera de Juan, que venimos estudiando versículo a versículo, y donde Dios está usando grandemente, por lo menos para mí, el estudio de esta carta, de cómo, qué evidencias tenemos de salvación, y vamos a ver hoy algo de eso. Debemos permanecer en Cristo, el título que le puse, y vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Amado Señor, te agradecemos nuevamente por este tiempo que podemos tener de compartir tu palabra, Señor, pero te pedimos, Señor, que seas tú el que esté hablando, Señor, te pedimos que tú estés guiando cada cosa que se diga, Señor, que nos des la sabiduría, que des el entendimiento para poder discernir de tu palabra qué quieres de nosotros, Señor, cómo quieres revelarte a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, 1 Juan capítulo 2,
versículos 28 y 29, los dos últimos versículos. Dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Versículo 29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En este capítulo 2 Juan está llegando a una conclusión de lo expuesto anteriormente, una conclusión, pero también hace una exhortación. Y la exhortación es a la santidad. Si bien usted podría decir, bueno, ¿dónde está la santidad en estos dos versículos? Cuando habla de la permanencia, nos está llamando a la santidad, a la obediencia a su palabra y a permanecer en Cristo, el verdadero Cristo, quien es a quien está defendiendo Juan en esta carta. ¿Sí? Esta exhortación es un mandato a la luz de lo ya expuesto. Juan viene de decir, y lo hemos estudiado en domingos anteriores, que están capacitados, que nosotros estamos capacitados para permanecer en Él, en la verdad. ¿Sí? Que no es que lo que tengamos que hacer es para la salvación, sino que es para evidenciar la salvación, una evidencia personal, una evidencia para nosotros, como vamos a ver, para que estemos seguros, confiados. Podemos decir, ¿qué pasa si alguien no permanece? ¿Qué pasa si alguien no permanece en la verdad, no permanece en Cristo? ¿Se va al infierno? Y la respuesta es sí, sí se va al infierno. ¿Sí? ¿Sí? Porque nunca estuvo capacitado y por eso no permanece, como dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, la evidencia está acá, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, si no permanecen, podemos decir que no son hijos de Dios, que nunca fueron cristianos, que son apóstatas como estos. Y podemos decir, en estos últimos días, ayer yo me enteré, leyendo una noticia en internet, de un cristiano que en realidad yo no lo conozco porque él, no conozco sus escritos, pero tiene muchos libros y sí trabaja en un ministerio que conocemos, que es el ministerio de Paul Washer, Deseando a Dios. Este doctor teólogo acaba de anunciar hace unos días atrás que ya no es cristiano y que está contento por esta decisión que tomó. Un teólogo, un doctor en teología, negando la fe. Bueno, él dice que no soy más cristiano. En realidad nosotros podemos decir a la luz de la Biblia que nunca fue cristiano. Por más que tenía muchos artículos, muchos libros escritos para un ministerio tan conocido dentro del ámbito reformado como este ministerio de Deseando a Dios, donde también está Paul Washer, y ahora echándose para atrás. Podemos ver también una noticia un poco más atrasada, como también el apologista Rabí Zacarías, después de muerto nos enteramos todo este desastre en su vida con respecto a esos abusos sexuales, que el mismo ministerio de él ahora reconoce que son verdaderos. Un apologista cristiano con no sé cuántos libros, hoy traté de contarlos a los libros, tiene muchos libros escritos, y he visto conferencias de él hablando y defendiendo la fe, pero no permanecieron, no tenían esa evidencia personal, porque nosotros podíamos ver los mensajes de estas personas, de Rabí Zacarías, que de él sí escuché varios discursos. Podemos decir, bueno, este sí es un cristiano consagrado al Señor, pero no tenía su evidencia personal, él sabía que no estaba permaneciendo. Entonces este análisis es para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en la permanencia en Cristo? Nosotros no somos doctores en teología, por lo menos nosotros, pero también tenemos la obligación de permanecer en Cristo, no para salvación, sino para evidenciar esa salvación que es por gracia. Y Juan viene diciendo, y nos va a exhortar a permanecer en Cristo a la luz de lo que ya dijo, que estamos capacitados. Estamos capacitados. En Juan 2, 20 y 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, este es el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoraseis la verdad.
está hablando a cristianos que han escuchado el mensaje de verdad, el verdadero evangelio, sino porque la conocéis, dice Juan, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y en el versículo 27 de 1 de Juan 2 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os han enseñado, dice, permanecer en él. El último versículo que habíamos estudiado, y hoy seguimos con el 28, ¿verdad? Y vimos también que todo cristiano tiene esta unción. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Estoy usando el mismo lenguaje que usa Juan, diciendo que la unción es lo mismo, sinónimo de decir el Espíritu Santo, ¿sí? Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, como dice Pablo, no es de él. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno dice, y esto está claro, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, no va a permanecer. No va a permanecer. Podrá engañar a muchas personas diciendo que es cristiano. Podrá decir que es cristiano, pero no va a permanecer. El Espíritu nos capacita de tal forma, dice Juan, que ya no necesitamos que vengan maestros o falsos maestros con una nueva revelación, con un nuevo evangelio. En el versículo 27 leíamos: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. No tenemos necesidad de que vengan hombres a enseñarnos otro evangelio. ¿Ah? No tenemos necesidad de que vengan hombres a enseñarnos doctrinas sacadas de su mente y de razonamiento que salen de su lógica y de la lógica humana y del humanismo, que pueden sonar muy lindos al oído humano, pero no se acomodan a lo que es la verdad de Cristo, la verdad de Dios en su evangelio. Tengamos en claro, nosotros como iglesia, que el verdadero maestro de la iglesia no es el pastor. El verdadero maestro de la iglesia no es quien se ponga a exponer la palabra de Dios detrás de este púlpito. El verdadero maestro es la palabra de Dios. Es Dios hablando por medio de su palabra. Sí usa personas, pero no son los verdaderos maestros. Es la palabra de Dios puesta por ellos. El autor de las Escrituras, la unción, el Espíritu Santo, está en nosotros los cristianos. Por eso no necesitamos que nos vengan a enseñar cosas sacadas de mente humana, teniendo una mente mayor, que es la mente de Cristo. Ahora, esa enseñanza, esa sabiduría, la que está en su palabra, en el Evangelio, ¿sí? En la palabra de Dios, no es para llenarnos de un simple conocimiento intelectual. No busquemos llenarnos de intelectualidad en la palabra de Dios, saber mucho de la palabra de Dios, sino que es para que la vivamos, que es a lo que apunta Juan ahora. Es a lo que apunta Juan. Y Santiago también nos dice en Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para eso es la palabra. No solamente para oírla, para saberla, sino para aplicarla. Juan, o sea, Dios por medio de Juan, en su palabra, nos llama a permanecer. También nos llama a tener esperanza en su regreso. Juan nos llama a tener esperanza en su regreso. En estos dos versículos que vamos a estudiar. Sin perder de vista que el permanecer en Cristo no es en nuestra fuerza. El permanecer en Cristo no es en nuestra fuerza, porque Él ya viene hablando de que tenemos esa unción que viene de Dios. ¿Da? Es por su gracia que podemos permanecer en Él. Es porque Él nos capacita. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de Cristo, como vamos a leer un poquito más adelante cuando vuelva sobre este punto. 1 Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora, hijitos, ¿y ahora qué? Y ahora, después de lo que ya les dije, que están capacitados por el Espíritu Santo, ahora ustedes tienen una obligación. Ustedes, yo, nosotros tenemos una obligación, sabiendo que estamos capacitados por el Espíritu Santo solamente por la gracia de Dios, no por nada que nosotros pudiéramos haber hecho. ¿Tá? No está escribiendo incrédulos. Juan está escribiendo a creyentes maduros, que conocen la verdad, que conocen el verdadero evangelio. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, dice Juan, en el versículo 21 del capítulo 2 de esta primera carta.
¿sí? La exhortación es a la congregación, donde él pastoreaba. Cuando Juan lo llama hijito se refiere, bueno, a toda la congregación de creyentes, y podemos decir, aunque podría haber dentro de ese grupo donde se leía esta carta alguna persona que no fuera creyente, como puede pasar ahora mismo, puede estar alguno escuchando este mensaje y no es creyente, no ha entregado su vida a Cristo. ¿Qué le podemos decir? Bueno, que este mensaje de permanecer en Él todavía no es para él. El mensaje, si tú no estás en Cristo, es que te tienes que arrepentir de tus pecados, que tienes que venir a Cristo, porque solamente en Él hay salvación, que tienes que reconocer que estás enemistado con Dios y que eres merecedor del infierno y que no tienes posibilidad por tus propias fuerzas de conseguir esa salvación y caer arrodillado y humillado delante de los pies de aquel que se humilló en la cruz de Calvario cargando los pecados de su pueblo. Si estás en esa condición, la obligación tuya ahora es permanecer en Él, a la luz de lo dicho, de que el Espíritu Santo es el que nos capacita a permanecer. No perdamos de vista eso. A la luz de que su obra es la que nos lleva a la victoria en la permanencia. Es que Juan nos exhorta a permanecer. Fíjense que el mismo mensaje es el que trae Pablo. Y me gusta hacer estos contrastes entre Juan y Pablo porque ellos tienen un mismo mensaje, siendo que ellos nunca pudieron juntarse para armar esta doctrina. Ellos sí pudieron haberse encontrado alguna vez que otra. Podemos ver que en el primer concilio en Jerusalén, que podemos encontrar en Hechos 15, si mal no recuerdo, Pablo estuvo con los apóstoles, pero estaban tratando otro tema. Por muy corto tiempo, dice Pablo, que estuvieron, pero trataron otro tema, que era el tema de qué pasaba con los gentiles, si los tenían que judaizar o no. No tuvieron tiempo para armar una doctrina tan congruente, los dos predicando la misma cosa, cuando nunca estuvieron juntos. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 6. Romanos 6, 22, dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Leí mal. Mas ahora que habéis sido, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la santificación y como fin la vida eterna viene porque ya fuimos santificados, porque ya fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. A consecuencia de eso es que tenemos como fruto la santificación. Sigue en Romanos 8 diciendo Pablo, Romanos 8, 12 al 14. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es una consecuencia de la obra de Cristo en la cruz cuando nos libertó. Por eso es que se nos exhorta. Hay una obra de Dios donde nuestra participación es nula. No tenemos nada que ver en esa obra de Dios. Él nos escogió, Él nos limpió, Él nos llamó. Pero una vez injertados en el cuerpo de Cristo, hay aspectos en la vida cristiana que requiere de nuestra participación, requiere de nuestro esfuerzo, ¿sí? Y debemos recordar que es algo que Él ya proveyó. ¿Sí? Sin la obra de Cristo, sin su encarnación, sin su vida santa, sin su muerte, sin su resurrección, ninguno podría ser santificado. Fíjese a Jesús mismo orando al Padre cuando dice en Juan 17, 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo. Él se santificó a sí mismo hablando de su obra en la cruz del Calvario, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo podemos ser santificados? En la obra de Cristo, porque Él se santificó. 1 Corintios 6, 16. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en Él. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nuestra obligación es permanecer. Habla de santificación, de obediencia. La santificación no es algo en lo que debemos permanecer pasivos.
La santificación es una gran carga para la humanidad. Si leemos la palabra de Dios, la santificación, la obediencia a su palabra, es una gran carga, tan grande que es imposible para nosotros. Es imposible para cualquier hombre. Nadie puede llegar a la perfección. No habrá, ni hay, ni hubo un hombre que pueda llegar a esa perfección. Solamente uno, Cristo. Cristo. Lo consolador y confortador de este mensaje es que Cristo llevó esa carga por su iglesia. Cristo llevó ese yugo por su iglesia y ahora la carga es ligera. ¿En qué? En Cristo. En Cristo es ligera esa carga. No en nuestra fuerza. Si perdemos de vista esta verdad, corremos el peligro de caer en el legalismo o en querer alcanzar esa santidad por nuestras propias fuerzas, dejando de lado la gracia de Dios. Nos lleva a una obediencia que pesa, que es pesada para nosotros, que no nos lleva a un deleite y que nos saca el gozo de la salvación. La santificación es más que hacer o dejar de hacer cosas. La santificación es la transformación de nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. Eso es la santificación. ¿Sí? Si quieres ser santo, quieres permanecer, quieres hacer algo, imita a Cristo. ¿Quieres vivir en santidad? Vive como vivió Cristo. ¿Cómo vamos a enterarnos de eso? Bueno, está en su palabra. Tenemos que ver cómo vivió Cristo. Tenemos que ver cómo podemos imitar a Cristo. Y eso está en su palabra. Debemos permanecer en Él. Y permanecer en Él es permanecer en su palabra, como vamos a leer un poquito más adelante. Permanecer en Él, que escribe Juan acá, es un imperativo. O sea que se nos manda a permanecer. Vimos en la parábola, hace 15 días, no estudiamos la parábola del sembrador, pero sí la leímos y sacamos algunos puntos de ella y vimos en esta parábola que hay diferentes tipos de tierra donde cae la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios, el Evangelio. En Lucas 8, del 11 al 15 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, dice Jesús. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son los que escuchan la palabra y no hay nada. No causa ningún efecto en ellos. Otro tipo. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Están gozosos en la palabra del Señor mientras todo va bien. Cuando vienen las pruebas, la persecución, las burlas, la pobreza, la enfermedad, ¿qué pasa? Se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Otros que tienen luchas internas con sus deseos pecaminosos y prefieren los deleites de la carne antes que seguir a Dios y se olvidan. Pero lo importante que dice acá es, no llevan frutos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La diferencia entre unos y otros es que no tienen frutos. Que no tienen frutos. El creyente tiene frutos. La diferencia es que no llevan frutos unos y los otros. Y es así, el verdadero creyente siempre lleva frutos. No existe un creyente que no tenga frutos. No existe. ¿Por qué? Porque el fruto es una obra del Espíritu Santo que sí o sí tiene el creyente. Déjenme decirles que los frutos de que habla acá no son el compartir la palabra de Dios. Los frutos no son traer personas a la iglesia como se me enseñaba a mí en mis primeros años de vida cristiana. Los frutos son traer personas a la iglesia, me decían en la iglesia que yo iba. No está hablando de eso. No está hablando de que los frutos sean pararse detrás de un púlpito y enseñar la palabra de Dios. Aunque déjenme decirle que esas sí pueden ser consecuencias del fruto que está hablando. Evangelizar es consecuencia de estos frutos. Compartir la palabra. Obviamente traer personas a la iglesia por haber evangelizado es parte de estos frutos, pero no está hablando de ello. Los frutos del Espíritu son una vida cambiada, son una vida santificada, una vida en obediencia, en imitación a Cristo. Es una vida de conformarse a su imagen y de regocijo en el Señor.
Esto es una nueva vida, es una nueva vida. En Gálatas 5:22, no es que yo me lo estoy inventando, ¿no? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que tiene el creyente. De estos frutos está hablando. Que pueden derivar, y deberían derivar en el evangelismo, en compartir la palabra. ¿De qué vamos a hablar nosotros que estamos llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad? ¿De qué vamos a hablar hacia afuera en el mundo? ¿De lo difícil que está la vida y el trabajo? Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Igualmente Pablo, sigue hablando acá en Gálatas, expone los frutos del Espíritu, que es obra de Él, y dice, sabiendo estas cosas, que estos son frutos del Espíritu, obra de Dios, ahora sí, esfuércense y obren. Fíjense, siguiendo el versículo 23 de Gálatas 5, en el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por esto. También es un mandato. Esto es un imperativo. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos también. No tenemos que hacerlo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Siempre viene el mismo formato. Como Dios ha orado en ustedes, ahora ustedes pongan ustedes, obedezcan lo que dicen. Juan lo está haciendo igual. Juan está hablando, ustedes son los ungidos, tienen la unción del Espíritu Santo, ahora que son capacitados, ahora permanezcan en Él. Debemos permanecer en Él. Y ustedes podrán decir que tiene que ver esto, el llevar frutos con permanecer en Cristo. Pues todo. Jesús allí en el aposento alto, momentos antes de ser muerto, torturado y muerto en la cruz y de recibir la ira de Dios en la cruz, le decía esto a sus discípulos para que vean que la relación entre la permanencia y los frutos es inseparable. Es una relación simétrica. Es una relación simétrica. Dice Jesús en Juan 15, del 1 al 11. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Será importante el fruto? En un versículo lo menciona 3 veces. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice en el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. ¿Vosotros qué? Vosotros tampoco podéis llevar frutos, estaría implícito ahí, ¿no, verdad? Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. ¿Vieron una relación que hay entre la permanencia y el llevar fruto? Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, también la permanencia en Cristo es permanencia en su palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto no es un cheque en blanco. El pastor hablaba de esto el miércoles en la prédica. No es voy a pedir lo que se me da la gana y lo voy a tener hecho como si fuera el genio de la lámpara. No es así. Si estás pidiendo algo y no te lo da Dios, es porque no lo estás pidiendo, y lo que estás pidiendo no es para su gloria, es para tus deleites. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es una evidencia de ser discípulos, ¿no? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea conmigo. Entonces, debemos permanecer en Él, aclarando que esto es obra de su gracia, todo por su gracia y por su capacitación y el don del Espíritu Santo. Una vez de este lado, debemos permanecer y llevar fruto. Llevar fruto es evidencia de que estamos permaneciendo también. El pámpano, el sarmiento, es injertado el que está injertado ahí en la vid, lleva fruto. ¿Por qué? Porque es parte de la vid. La misma savia de la vid está en ese pámpano, en ese sarmiento, por eso es que es parte de la vid.
Si no tuviera esa savia de la vid, en el sarmiento este se seca y cae. ¿Ah? El creyente a sí mismo unido a Cristo tiene esa misma savia, por así decirlo, el Espíritu de Cristo, y nos hace inevitablemente llevar fruto. ¿Sí? Lo consolador también de esto es que como pámpanos no estamos solos, tenemos al mejor labrador de todos, al mejor labrador que podría haber. Cuando arranca en Juan 15 empieza a hablar de que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Dios mismo es el labrador. ¿Podemos decir que el mismo labrador perfecto no va a sacar fruto de nosotros? Obviamente que sí. Muchas veces este tipo de mandato nos puede poner nerviosos, aparte de que nos puede llevar al legalismo, ¿sí? Tratar de con nuestras propias fuerzas, tratar de mantener esta salvación tan grande, ¿sí? Cosa que es imposible. Cosa que es imposible. Nosotros no podemos mantener con nuestras propias fuerzas esta salvación. Si no fuera por su gracia ya lo hubiésemos perdido. Pero es Dios el que nos capacita, es Dios el que nos sostiene, es Dios el que en su divina providencia nos sostiene, aunque se nos mande a forzar. ¿Sí? Repito, el esfuerzo no es en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Cristo ya hizo. Fíjense, Filipenses 2:12 dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense la exhortación: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchos usan este versículo para decir: si no te ocupas de tu salvación, la vas a perder. Y eso es falso. ¿Por qué es falso eso? Porque Pablo sigue diciendo en el versículo que sigue a eso, dice: porque Dios es el que produce en vosotros, en que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces la exhortación a ocuparse de vuestra salvación no es en que tú te vas a esforzar en tu fuerza, es porque Dios está respaldando todo esto. Es porque Dios es el que te está produciendo el querer como el hacer. No estás solo. Tenemos al mejor labrador ocupándose de nosotros. Sí tenemos que esforzarnos. Sí es difícil. Estoy diciendo que sea fácil. Pero la carga la está llevando Cristo. Y el yugo es ligero. Por eso es que esta exhortación es a creyentes, aquellos por los cuales Cristo murió para reconciliarlos con el Padre. Por eso es esta exhortación. No podemos salir al mundo a decirle que permanezcan en Cristo cuando todavía no tienen a Cristo, cuando todavía no están en Cristo. Ese no es un mensaje para el mundo, es un mensaje para creyentes. Solo el creyente puede permanecer en Cristo, solo el creyente puede permanecer en su palabra. Esa es la evidencia. Colosenses 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es una buena noticia. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¡Qué buenas noticias! Pero dice en el 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces todas esas buenas noticias son para aquellos que evidencian una permanencia. ¿Te puedes gozar en esto, en que hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de su muerte? Claro que nos gozamos. Tenemos evidencia de que eso es para nosotros. Estamos permaneciendo, estamos esforzándonos para crecer en santidad. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, dice Juan, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Está hablando de su regreso, lo que llamamos la segunda venida. No está haciendo referencia a ese supuesto rapto secreto que habrá, que no sé de dónde lo sacan, en la Biblia no está. Está hablando de cuando Cristo venga por su iglesia y que va a venir a juzgar a vivos y a muertos, y va a venir a libertar a su iglesia y a juzgar a vivos y a muertos. Y esto va a ser solo un acontecimiento. ¿Tá? ¿Cuál es la actitud de la iglesia frente a este hecho? Cristo va a volver a juzgar y a libertar. ¿Cuál es la actitud de la iglesia en esto? Recordemos, Juan arranca la carta hablando de la primera venida de Cristo, hablando de cómo ellos vieron a este Dios encarnado, lo oyeron, lo contemplaron, lo tocaron con las manos, lo palparon, ¿verdad?
Este es el Cristo encarnado, Jesucristo, pero ahora está hablando de cuando Él regrese como juez. Él vino como cordero, como siervo. Él se humilló, pero Él va a venir en gloria y va a venir como juez. De vuelta, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud frente a este hecho de que Cristo va a volver? El verdadero creyente se goza y se anhela, y anhela que Cristo vuelva. ¿Sí? Esto implica libertad. ¿Libertad de qué? De nuestras vidas, porque todavía seguimos en esta lucha con el pecado. Cristo viene a consumar esa liberación que ya efectuó en la cruz del Calvario. ¿Te aterra que vuelva Cristo? No debería, si eres cristiano. ¿O anhelas este acontecimiento? Sí debería, si eres cristiano. ¿Tienes confianza en que cuando Cristo venga no te vas a alejar de Él? De todas formas, aquí no está hablando específicamente de la seguridad de salvación. No está hablando de eso, está hablando de evidencia de salvación en la permanencia, aunque esa evidencia nos trae, sí, esa seguridad de salvación, esa confianza de que cuando Él venga no nos vamos a alejar de Él avergonzados. Cuando dudamos de nuestra salvación, porque déjenme decirle, no creo que yo sea el único que dude de mi salvación, y muchas veces esto pasa cuando pecamos. ¿Sí? ¿Tienes confianza? Cuando dudas de tu salvación, lo que nos da confianza es que no nos alejamos, que no nos alejaremos avergonzados. ¿Sí? Esto es porque Él ya obró y murió allí en la cruz del Calvario por mí. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, pecamos, pero permanecemos en Él. Nos duele el pecado, nos arrepentimos, confesamos el pecado. Esto se acuerdan que era homologar el pecado, es decir, que lo que yo hice, la Biblia, la palabra de Dios lo llama pecado. Esa es la evidencia. Tratar de cambiar, esforzarme por no hacerlo más. El cristianismo ha diluido tanto el Evangelio que muchos están poniendo su esperanza en una decisión tomada en algún servicio, en algún culto de la iglesia. Han diluido tanto el mensaje que se han inventado conceptos antibíblicos como el cristiano carnal. Usan para esto 1 Corintios 3, sí, pero el cristiano carnal, podemos hacer un concepto de lo que es el cristiano carnal del que habla Pablo. Pablo está hablando de cristianos inmaduros, niños en la fe, pero los reprende para que no sigan en eso. Pero hoy en día se habla de cristianos carnales como aquellos que, bueno, una vez tomaron una decisión, levantaron la mano y nunca se congregaron, nunca leyeron la Biblia, no crecen en santidad, sino que viven en el mundo, como el mundo. Esos no son cristianos carnales, son carnales, mundanos y no son cristianos. Muchos ponen la esperanza en que una vez tomé la decisión, o mi hijo tomó la decisión una vez en un culto, nunca más se congregó, pero él es salvo. Eso es falso, eso no puede ser verdadero, eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debe permanecer, si no se va a alejar avergonzado cuando Él venga. No hay ninguna esperanza si no permanece. Esto es si no creces en santidad, esto es si no creces en devoción por su palabra, anhela su palabra, ama su palabra. Si no practicas la piedad, si no te consagras y si no confiesas tus pecados, no hay esperanza, no estás permaneciendo. El regreso de Cristo es para la iglesia el acontecimiento más anhelado. Anhelamos que Cristo venga, ¿sí? Porque Cristo ya venció, Él se encarnó, Él vivió justa y santamente y piadosamente y murió cargando los pecados de su iglesia allá en la cruz del Calvario, recibió la ira del Padre que merecía su iglesia, resucitó, venció la muerte dándole victoria a su iglesia y dando esperanza a su iglesia. Cristo es el Cordero inmolado, como leíamos allí en Apocalipsis 5, es el Cordero inmolado, el que murió y el que ahora vive, y Él es el único digno de desatar los sellos que contienen el juicio y que contienen la liberación para su pueblo. El juicio para los enemigos, la liberación para su pueblo, aquellos que Él salvó allí en la cruz del Calvario. Cristo volverá y su iglesia estará con Él por toda la eternidad, estaremos con Él por toda la eternidad. Eso no es anhelable. Pero aquellos que no son su iglesia, que son sus enemigos, estos serán separados de Dios por toda una eternidad. Recibirán un cuerpo para ser castigados por toda una eternidad. Según de Tesalonicenses 1:6 dice
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sigo en el 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llamas de fuego. Fíjense que viene hablando de que va a dar reposo a quien, a su iglesia, pero Él va a venir también en ese mismo acontecimiento con llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Podemos ver en este versículo por qué Juan también es tan duro contra estos anticristos que venían con un falso evangelio a distorsionar la iglesia, ¿sí? Y por qué nos llama a permanecer en Cristo tan enfáticamente. La palabra permanecer parece que es la palabra favorita de Juan. Leíamos ahí en Juan 15 y la palabra permanecer se repite muchas veces. En esta carta también se repite muchas veces la palabra permanecer. Y me hubiese gustado contarlas, pero no las conté, ¿sí? Pero las usa muchas veces. Juan pone énfasis en permanecer en Cristo y en su mensaje, que es el verdadero evangelio, porque está en juego la eternidad. Llevar un mensaje diluido es llevar un mensaje que no te va a dar vida eterna. Fuera del evangelio, fuera de nuestro Señor Jesucristo, solo hay pena de eterna perdición. En estos versículos vemos la liberación y el juicio, en el que leíamos ahí de 2 Tesalonicenses. Hay reposo eterno y tribulación eterna en esos mismos versículos. Aunque algunos vienen enseñando, algunas sectas vienen enseñando que el infierno no existe. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe, que en la Biblia es solamente un simbolismo del infierno. Los adventistas, que muchos creen que son cristianos, pero no lo son, también niegan la existencia del infierno. También niegan la existencia del infierno. Y ojo, otros que se hacen llamar cristianos están tomando también este camino de rever la doctrina del infierno, porque dicen, bueno, la doctrina del infierno va en contra del carácter de Dios. Muchos están haciendo esto. No debemos caer en este engaño. ¿Va en contra del carácter de Dios la doctrina del infierno? Solamente si hablamos de que Dios es amor y acomodamos ese amor a lo que es el amor humano, que es lo que muchos hacen. Juan va a hablar de que Dios es amor, es verdad, pero antes, y como vamos a ver en el versículo 29, nos está hablando de que Dios es justo primeramente. En el 3.1 nos habla del amor de Dios, pero en el versículo anterior, en el que vamos a leer hoy, nos está hablando de que Dios es justo. Dios es justo, Dios es santo, 3 veces santo. El infierno no atenta contra el carácter de Dios. La muerte del impío no es aniquilación del alma. No es se termina ahí y no hay más nada para el impío, pero si hay una vida eterna con Dios para el que es salvo. Eso sería torcer un poco las palabras, porque uno sí y el otro no, porque uno es simbólico y el otro no. Difícil. Cuando habla de la muerte eterna, habla de la muerte, del castigo eterno, de la muerte espiritual. Y negar esto, este castigo eterno, negar esto, es negar a Jesús mismo, o decir que Jesús mismo mintió, porque Jesús fue el que más habló del infierno en la palabra de Dios. No podemos negar la doctrina del infierno, es una verdad. Dice Juan, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Venida, la palabra que usa ahí es parusia. Parusia, esto significa venida o advenimiento, y esta palabra se usaba para referirse cuando venía algún rey o algún gobernador, que para nosotros esta su venida es la venida de nuestro rey. En justicia va a venir a juzgar. Él ya vino como siervo a humillarse, pero él va a volver como juez a juzgar. La actitud de la iglesia frente a este hecho tan glorioso de que Cristo va a volver a su segunda venida, la actitud nuestra debería ser a obedecer, a permanecer en Él. Fíjense 1 Juan 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios
Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de que Él va a volver, no me voy a colgar mucho en porque viene para el próximo estudio, ¿no verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es el mismo llamado a permanecer. Es más, el versículo 28 y 29 seguirían con el capítulo 3. Y no sé si no lo voy a hacer así en el estudio. Entonces, la esperanza de que Él venga nos debe llevar a purificarnos a nosotros, a buscar esa santidad en obediencia, a negarnos a nosotros mismos. Pablo, Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y lo sella ahí que dice: el Señor está cerca. Compórtense como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, es lo que debemos hacer, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Está escrito que va a venir como juez. Ya no va a venir a humillarse y a morir en la cruz. Él va a venir como juez y está a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Apocalipsis 22, 18 al 20. Yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, creo que leí mal, ¿no? Yo testifico a todo aquel que oye, ahí está, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas, que Jesús mismo, dice: ciertamente vengo en breve. Y Juan dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Este debe ser nuestro amén. Jesús dice: vengo en breve. Manténgase firme, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, no le quiten, no le añaden. Yo vengo pronto, dice el Señor, y nosotros anhelamos: sí, Señor, ven pronto. Versículo 29. 1 Juan 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Viene hablando de esta esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza de su venida, que Él va a venir y trae libertad para su pueblo, deseando que Él vuelva para estar una eternidad con Él, donde ya no tendremos más lucha con el pecado. Eso es glorioso. Pero de este lado de la gloria tenemos evidencias de salvación para estar seguros, para estar anhelando esto. Y estas evidencias nacen de la permanencia en Él, en su palabra, nacen de estar unidos a Cristo. En esta unión con Cristo que Él empezó. Fuimos unidos a Él antes de la fundación del mundo. Ahora, en este tiempo nosotros, unidos a Él, vamos a permanecer. Vamos a esforzarnos, vamos a buscar más de Él y vamos a tratar de imitarlo. ¿Sí? Un nuevo nacimiento escrito es necesariamente acompañado de justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Dios es justo, como dice acá. ¿Ya? Dice: ¿sabéis que Él es justo? ¿Sabéis que Él es justo? La palabra que usa para sabéis aquí, que usa 2 veces en nuestra traducción, son distintas en el griego. Cuando dice sabéis que Él es justo, está hablando de comprender. ¿Sí? Es como percibir esa verdad, es como un conocimiento más intelectual. Hemos entendido nosotros que Él es justo, podemos ver en su palabra que Él es justo. Bueno, dice: si has comprendido esto, si comprendiste que Él es justo, se te ha revelado en su palabra que Él es justo, entonces sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El saber que usa aquí es otra palabra, es ginosco, que está ligado al saber por experiencia, por entender quién es Dios. Lo comprende, lo ves aquí en su palabra quién es Dios. Entonces, si alguien puede hacer algo justo, es porque es nacido de Dios, porque es obra de Dios. Si entiendes que Dios es justo, entonces tendrás evidencia de salvación si hace justicia. No es para que estemos buscando evidencias en otra persona. ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa en mí?
Para mí fue muy difícil arrancar con este estudio porque tuve que hacer un análisis de en qué estoy y en qué tengo que cambiar. Y déjeme decirle que cualquiera que se haga un autoanálisis para ver cómo estoy en la permanencia en Cristo, debe siempre estar en el debe. Nunca puede llegar a la conclusión de decir, estoy permaneciendo. Estoy perfecto en la permanencia. Siempre hay algo para mejorar, porque la santidad es un camino que va creciendo. Va creciendo. Esto evidencia que eres nacido de Él, si permaneces. El que hace justicia es nacido de Él. Si permaneces, vas a hacer justicia, vas a tener buenas obras. ¿Sí? El nuevo nacimiento está necesariamente acompañado de la justicia, y estos son buenas obras, en una vida consagrada a Dios y a la obediencia. ¿Creemos nosotros como cristianos en las buenas obras? Amén. Claro que creemos en las buenas obras. En Efesios 2:10 dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí creemos en las buenas obras. Lo que no creemos es que estas buenas obras son para salvación. Son desde la salvación, porque somos hechos de Él. Somos hechura suya, ahí sí, porque somos hechura suya, es que vamos a tener buenas obras. Aquellos que hemos sido salvos por gracia de Dios, por medio del sacrificio vicario de Cristo en la cruz, debemos reflejar esta salvación en vidas distintas, en una vida nueva, en permanecer en su palabra. Déjeme decirle que Dios no quiere tomar tu vida y cambiarla. Dios quiere tomar tu vida, desechar todo lo que tienes y hacer una nueva. Somos nuevas criaturas, no somos criaturas recauchutadas o tuñadas. Somos nuevas criaturas. Él quiere tu corazón, no para morar en Él y empezar a mejorarlo, sino quiere sacar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, desechar lo que estaba antes para poner todo nuevo. Romanos 6:4 dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva, dice. En vida nueva, no en una vida recauchutada. Somos nuevas criaturas. ¿Cómo puede alguien decir que es cristiano y pensar que irá al cielo por el simple hecho de que alguna vez levantó la mano para aceptarle lo que hizo en la oración del pecador, aún así leyendo un folleto? ¿Cómo podrá decir si no está permaneciendo? Si sigue en esa vida mundana, amando el mundo, amando lo que hay en el mundo y la filosofía del mundo. Eso no es permanecer en Cristo. Eso no es crecer en conocimiento de su palabra. Esa fe es falsa. Esa fe no salva. Esa fe está en un acto que alguna vez hiciste para salvarte. Y no pusiste esa fe en el Cristo, el que en realidad hizo una obra que te salva. El verdaderamente salvo sufre ese cambio radical que yo les decía. Deja toda su vida y Cristo toma toda esa vida que no sirve para nada y que es pura inmundicia y te pone una vida nueva. Esto es progresivo, como decía. No es automático, no es que nos convertimos a Cristo y ya somos los santificados con un arito en la cabeza. No, es progresivo y requiere también, y Él exige de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo para crecer en santidad. Ahora ya no vives como vivías antes de Cristo. Ahora tienes frutos y esos frutos van a abundar cuanto más permaneces en Él y buscas de Él. Y lo evidencias por medio de estos frutos, como dice en Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues se cosechan higos de los espinos. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. La evidencia de que estamos permaneciendo en Él es los frutos que damos. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice que tienes esa fe salvífica. Dice que tienes esa fe salvífica. ¿La tienes? ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo está tu permanencia y tu obediencia a Él? ¿O estás matando esa fe? O tal vez nunca la tuviste. Juan deja en claro que la evidencia de salvación no está en lo que se dice ser, no está en el nombre de decirse, bueno, yo soy cristiano, porque esto es lo que hacían estos falsos maestros. Tomaban la palabra Cristo
y se formulaban unas nuevas doctrinas y un Cristo distinto al Cristo de la Biblia. No es decir yo soy cristiano, sino en el modo en que estás viviendo. ¿Estás viviendo a imagen de Cristo? ¿Estás buscando vivir a imagen de Cristo? No estoy hablando de perfección. Vas a permanecer solamente si tienes esa opción, el Espíritu Santo. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esa es la evidencia. El que hace justicia evidencia la vida de Cristo. Evidencia estar unido a Cristo, evidencia que permanece en Cristo. 1 Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. También habla de la venida de Cristo, cuando Él venga por completo en la gracia. Anhelamos eso. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos velando en esto? ¿Estamos permaneciendo en Él? Sabiendo que Él va a volver. Queremos ser obedientes a aquel que nos salvó. Debemos ser santos, imitarlo, porque Él es santo. Cuando dice todo el que hace justicia, no se refiere a alguna buena obra de vez en cuando, no se refiere a buenas obras que exalten al hombre. O sea, no es una buena obra de vez en cuando y ya estoy bien con Dios. No estoy haciendo estas obras que me exaltan a mí o que exaltan a tal o cual persona. Más bien se refiere a un estilo de vida. Esto es, el estilo de vida debe ser hacer justicia. Y no está hablando de perfección. Lo que sí, el cristiano al final del día, al final del año, al final de su vida, el cristiano va a tener más batallas ganadas que perdidas. Es más, va a tener muchísimas más batallas ganadas que perdidas. Y cuanto más buscamos esa permanencia en Él, más batallas vamos a ganar. En Él. En Él. Debemos de notar que el que hace justicia sí está evidenciando ser hijo de Dios. El que hace justicia evidencia ser hijo de Dios. Acá dice que el que hace justicia, todo aquel que hace justicia, es nacido de hijo de Dios. Pero a su vez también vemos que la única forma de hacer justicia es siendo hijo de Dios, y esto no podemos hacerlo nosotros. ¿Sí? Esto es obra pura y exclusivamente de Dios, que Él ya lo decretó antes de la creación. Para terminar, vamos a leer nuevamente estos versículos. Dice en 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El permanecer, el crecer en santidad, es crecer en su gracia. Es confiar en su gracia, es confiar en lo que Él hizo y no en lo que yo pueda hacer. Confía en la obra de Cristo, no en la obra que tú puedas hacer para lograr esa salvación, que es imposible. Esto nos debe llevar a un autoanálisis, no andar analizando a los hermanos. Analízate tú. ¿En qué aspectos estás fallando? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo te comportas en el lugar de estudio? ¿Cómo te comportas en tu barrio? Debes analizar todo eso y ver en qué estás fallando y confesar tu pecado y cambiar. ¿Por qué vas a cambiar? Porque puedes, porque Él te capacita con el Espíritu Santo y vas a poder vencer. ¿Va a ser duro? Sí. El ver mi falla en este análisis es reconocer, es homologar, es confesar mi pecado y no buscar justificar mi pecado, que eso somos expertos. Yo pequé, pero ¿por qué? Porque lo que me hizo a mí, siempre estamos buscando justificar el pecado. Eso no es de cristiano. El cristiano confiesa, homologa que lo que hizo es pecado propio. No andan confesando pecados ajenos. Confesarlo es cambiar. Nos lleva a querer cambiar en el esfuerzo. ¿Sí? Porque, bueno, como les decía, podemos cambiar, vamos a poder triunfar sobre ese pecado. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo y estamos capacitados por el Espíritu Santo.
Y vamos a lograr vencer ese pecado, no para salvación, sino desde la salvación, esta salvación tan grande recibida por la gracia de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo de tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que tú nos estás mandando a permanecer en ti, nos estás mandando a vivir vidas santas, que obedezcan a tu palabra, Señor, y reconocemos que en nuestra fuerza no podemos, Señor. Te pedimos que tú nos estés guiando, Señor, que nos estés dando la fortaleza por medio de tu espíritu, el entendimiento, Señor, para poder ser obedientes. Te pedimos, Señor, que no olvidemos estas palabras, Señor, en esta semana, en nuestras vidas, Señor, que podamos cambiar, Señor, que podamos crecer en santidad y confiar en ti, en tu gracia y en tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias, hermano Diego. Damos la honra y la gloria a Dios por esta palabra que ha sido compartida en esta mañana, que esperamos en Él que sea de gran bendición. Hermanos, queremos saludarles a todos y decirles que permanezcamos, sí, también orando para que prontito vamos a tomar de a poco tiempo para volver a reencontrarnos aquí en la iglesia local con las reuniones presenciales. Esto va a ser de a poquito, así que siga orando y ya pronto vamos a poder reencontrarnos, como le digo, le reitero, de grupos pequeños, para volver a estar en comunión con el resto de los hermanos, manteniendo los protocolos que ya todos sabemos bien. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto, un placer una vez más poder compartir con ustedes este tiempo, y será hasta el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga.